¿Tú te consideras discípulo de Cristo? ¿Eres un seguidor de Cristo? ¿Estás interesado en su vida? ¿Estás buscando copiar su vida, su forma de vivir, estudiar sus enseñanzas? ¿Quieres obedecerlo? Si no eres un discípulo, esto no es para ti. Buenas tardes y bienvenido otra vez a nuestro estudio de los esenciales de la vida cristiana. Las cosas que son necesarias si vamos a ser victoriosos en nuestra vida cristiana. La semana pasada hemos visto la enseñanza de Cristo sobre predicar el Evangelio a toda criatura, tomando oportunidades de hablarle a los que están a nuestro alrededor del Evangelio, de las buenas nuevas que Cristo murió, fue enterrado y resucitó y hoy está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él. La semana anterior habíamos hablado de nuestro testimonio, cómo vivir una vida intachable en frente de los incrédulos, de los que no creen. Y cuando pregunten, ¿por qué tienes gozo? ¿Por qué tienes paz? ¿Por qué tienes propósito de vida? Siempre estar preparado para dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Esta semana vamos a mirar un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, y comenzando con el versículo 16. Démosle lectura a este pasaje. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuanto le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, háblenos por medio de tu palabra y por tu Espíritu esta tarde, y que salgamos edificados de esta enseñanza. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. El pasaje comienza en el versículo 16 diciendo que los discípulos habían sido instruidos a ir a un monte donde Jesús los iba a encontrar. Obviamente se han ido al monte y ahí encuentran a Jesús. Jesús viene a ellos. Versículo 17. Ellos adoran a Cristo. Ya saben que Él es especial. Lo vieron muerto, enterrado, y ahora está vivo. Es divino, ya lo saben. Pero parece que algunos todavía dudaban, porque había un rumor por ahí que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo. Y tal vez algunos estaban dudosos si era Él de verdad, o tal vez no sabían cómo estaba vivo.
dudaban. Jesús quiere darles instrucciones, ya que está vivo y también Él se va a ir al cielo otra vez. En el libro de Hechos, mientras ellos están con Él y Él está hablando, de repente comienza a subir y se pierde en una nube. Él sabe que se va. Él sabe que necesitan las instrucciones que les va a dar. Y estas instrucciones se aplican a nosotros también. Cristo no ha vuelto. Ha prometido volver. Los ángeles dijeron, este mismo Cristo que han visto subir va a volver. No ha vuelto todavía. Viene. Tal vez pronto. No sabemos ni día ni hora. Y es eminente. Porque Cristo mismo dice, en el tiempo que no creen, ahí voy a aparecer. Entonces, importante estar mirando estas instrucciones que Él ha dado a sus discípulos. Pero vamos a hablar un momento, de lo que significa ser un discípulo. El discípulo, de verdad, no se conoce bien hoy porque no hay ese tipo de persona. Se conocía en esos días porque cuando un maestro quería enseñar y había estudiantes que de verdad querían aprender, se hacían discípulos de ese maestro. Y eso significaba que ellos vivían con él. Caminaban donde él caminaba, comían con él. Siempre todo el día estaban con él. Pasaban la vida siguiendo en sus pasos, mirando cómo era, escuchando cómo reaccionaba, mirando cómo reaccionaba. Y entonces, de verdad, se hacían más o menos copias de esa persona. Copiaban su manera de vivir. El discípulo, alguien completamente entregado, un seguidor que seguía a otra persona. Esos discípulos habían estado con Cristo más o menos por 3 años, siguiéndolo, mirando los milagros, escuchando sus enseñanzas. Habían estado aprendiendo de él cómo vivir, cómo reaccionar. Y ahora su maestro le va a dar otra enseñanza. Y esta enseñanza debemos escucharla también. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús comienza esta enseñanza explicándole la autoridad que él tiene para darlo. Él dice a los discípulos, a sus seguidores, yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Importante entender quién es Jesús. Jesús es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Él dejó su autoridad, dejó su hogar en el cielo y vino a vivir en este mundo para rescatarnos. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo, el creador del mundo,
del universo. Vino para acá. Y ahora está diciendo, yo tengo autoridad de darle estas instrucciones. Yo tengo toda potestad. El Padre me lo ha dado. ¿Qué es lo que va a enseñar? Versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa palabra ir en el griego, más o menos la traducción exacta es habiendo ido. El Señor entendía que íbamos a estar saliendo. Íbamos a estar en camino a diferentes sitios. Habiendo ido a ser discípulos. Cuando están en su vida, hagan discípulos. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Tú te consideras discípulo de Cristo? ¿Eres un seguidor de Cristo? ¿Estás interesado en su vida? ¿Estás buscando copiar su vida, su forma de vivir, estudiar sus enseñanzas? ¿Quieres obedecerlo? Si no eres un discípulo, esto no es para ti. Debes primero buscar a ser discípulo. Decidir en tu corazón quién es Jesús. Si es Dios con nosotros, y si tienes autoridad y tú lo crees, debes decir, yo daré mi vida para Cristo. Yo viviré para Cristo. Yo voy a ser un discípulo de Cristo. Voy a seguirlo, voy a escucharlo, voy a estudiar lo que Él dice en su palabra. No seguidor de un hombre común y corriente, sino un seguidor del hombre Dios, del hombre Jesucristo, Hijo de Dios, el divino. Si no has decidido eso, yo le animo a que busque al Señor. No eres salvo todavía si no eres discípulo. Porque cuando recibimos a Cristo, hay un milagro que pasa en nosotros. Pasamos de muerte a vida. Antes de recibir a Cristo, vivimos para nosotros mismos. Después de recibir a Cristo, Dios entra en nuestra vida por su Espíritu Santo y comenzamos a desear lo que Dios quiere para nosotros. No es que nunca fallamos. Si estudiamos las vidas de los discípulos, fallaban mucho también, pero eran seguidores. En su corazón de corazones querían lo que Jesús tenía, querían servirlo, querían seguirle. ¿Tú eres un discípulo? Si tú eres un discípulo, entonces escucha lo que el Señor quiere que hagas. Él quiere que tú hagas otros discípulos. Animes a otras personas a seguir a Cristo. Eso no solamente es hacer una oración. Eso no es solamente buscar una póliza de seguro de vida para perder el infierno e ir al cielo. Eso es decidir, Jesús es Dios. Yo le voy a seguir. Él murió por mí. Yo quiero dar mi vida para Él. Hacer discípulos por todo el mundo, a todas las naciones. Solamente tenemos acceso a algunas personas alrededor nuestro. Comenzamos con esos. Pero también debemos estar interesados en que se alcance todas las esquinas del mundo, todas las naciones. Debemos estar orando y envueltos en el movimiento misionero.
Después que se hacen discípulos, ¿qué es el primer paso? Cuando una persona de verdad se hace seguidor de Cristo, decide en su corazón recibirlo como su Salvador, y en ese amor que tiene por haber sido perdonado, dice, yo quiero ahora servir al Señor. La primera cosa que hace es, versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que de verdad es creyente, discípulo de Cristo, va a querer identificarse con Cristo, que es ser bautizado. ¿Eres bautizado? ¿Por qué no? ¿Quieres identificarse con Cristo? Jesús nos manda, después que se hacen discípulos, bautízanlos. Que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Trinidad. El Dios triuno. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 en 1. Después que se bautizan, ¿qué se hace? Comienza la enseñanza. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Después que se bautizan, es importante comenzar a enseñarle las enseñanzas de Cristo. Eso es la palabra de Dios. Eso es aprender lo que Cristo enseñó. Poder dominar las enseñanzas de la Biblia y no solamente aprenderlas, sino ponerlas en práctica. Ahora, la última parte es tan importante. Jesús sabe que va a ser difícil, que va a haber a veces persecución, que va a haber a veces burla, que va a haber a veces tener que pagar por nuestra profesión. Tener enemigos, tener personas que nos quieren destruir. Entonces Él termina con esto. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras Jesús dice, ustedes están haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles las cosas que yo les enseñé, yo voy a estar con ustedes. ¿Cómo está? Con el Espíritu Santo. Voy a enviarle un consolador. Él va a estar con ustedes. Él les va a enseñar. Él les va a dar fuerza hasta el fin del mundo. Mientras estamos haciendo este mandato de Dios, tenemos una bendición muy especial. Que Dios se manifestará en nuestra vida en formas milagrosas, dándonos poder, ayudándonos a brillar, dándonos las palabras que necesitamos y dándonos ese gozo y ese paz y ese propósito de vida que todo el mundo quiere. Pero la mayoría lo buscan en sitios incorrectos. Solo se encuentran en Jesús siguiendo sus mandamientos. Busquemos hacer discípulos a todas las naciones y veamos cómo el Señor se va a manifestar en medio nuestro. Que el Señor nos ayude con este pasaje de la Biblia. Señor, gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro. En el nombre precioso de Cristo lo pedimos. Amén.